Estos tres celulares son lo mejor si estás buscando un gran poder a la palma de tu mano capaz de correr cualquier juego o aplicación que le instales, y es que estos tres equipos, aparte del brutal procesador que incluyen el Snapdragon 888, vienen acompañados con 12 GB de memoria RAM física, nada de RAM extendible con almacenamiento interno ni todas estas cosas que están de moda, sino 12 GB de memoria física y un buen almacenamiento interno de 256 GB. Y algo que les aseguro que les va a gustar aún más de estos tres dispositivos es que cada vez están bajando más de precio, por lo cual se hace una muy buena opción de cualquiera de estos tres dispositivos. Pero vámonos con el primer equipo. Así que bueno, vamos a iniciar con el Realme GT 5G en su versión especial amarilla. Recuerden que los links de estos dispositivos estarán aquí abajo en la descripción y en los comentarios. Así que bueno, sus 6.43 pulgadas en su pantalla Super AMOLED, pues es un celular más bien mediano pero ultra poderoso, y es que este modelo es el único Realme en tener el poderoso Snapdragon 888, que con los 12 GB de memoria RAM hace un performance perfecto de una alta gama con un precio de gama media muy barato, ya que lo podemos conseguir por menos de los $350, muy rebajado de precio, ya que al menos salió aproximadamente por unos $450 o 500. Y en cuanto a las cámaras, pues no es lo más top que vamos a encontrar en un dispositivo, más bien son de un celular gama media. Trae una triple cámara principal, una de 64 megapíxeles, una de 8 megapíxeles ultra gran angular y una para fotos macro de 2 megapíxeles. Este celular lo hizo Realme por si buscas un teléfono enfocado para jugar con potentes gráficos que se ven brutales hasta con 120 Hz de refresco en su pantalla. Posee bocinas estéreo y además una batería de 4500 mAh con 65 watts de potencia, lo cual lo hace que la carga al 100% en tan solo media hora. Y es que además posee una buena tecnología de enfriamiento este Realme, por lo cual unas buenas partidas de gaming la soporta sin ningún problema, y sobre todo le vas a poder sacar el mayor provecho a este poderoso procesador, el Qualcomm Snapdragon 888, por lo cual si estás buscando un buen teléfono para gaming barato, esta es una de las mejores opciones que puedes comprar. Así que como segundo equipo tenemos al OnePlus 9. Este equipo lo vamos a poder encontrar reacondicionado por un rango de $420, y es que aquí OnePlus también le sabe sacar el máximo rendimiento al Snapdragon 888 en este modelo de 256 GB con tecnología UFS 3.1, sobre todo para mayor velocidad y escritura de datos, y además tiene 12 GB de memoria RAM, lo cual lo hace un equipo bastante poderoso. Y es que en este dispositivo la pantalla es AMOLED, es un teléfono mediano normal de unos 6.55 pulgadas, por lo cual todo se va a ver increíble en esta pantalla. Además tiene un brillo máximo de 1100 nits, por lo cual lo hace una muy buena pantalla. Y es que además, en cuanto a cámaras de este OnePlus, vamos a tener un módulo principal con una triple cámara, y es que las tres cámaras están firmadas por la marca Hasselblad y graba video hasta en resolución 8K, por lo que da para mucho y sobre todo con una muy buena calidad. Y es que también ese dispositivo tiene altavoces estéreo y una batería nada despreciable de 4500 mAh y 65 watts de carga rápida, lo que hace que llegue al 100% en solo 30 minutos. Así que nada mal si te gusta hacer buenas fotografías y sobre todo con buen dispositivo, sobre todo muy poderoso. Así que en el puesto número 1 vamos a tener nada más y nada menos a una de la legión de la calidad-precio. Aquí vamos a tener al Mi 11T Pro. Este dispositivo, aparte de tener un brutal procesador bastante poderoso, el Snapdragon 888, que alcanza los 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, cuenta con una amplia pantalla AMOLED Double Vision con un billón de colores y una tasa de actualización de 120 Hz y sobre todo un altísimo brillo, lo cual lo hace un celular de alta gama que directamente salió a competir con el iPhone 13 Pro. En el apartado de las cámaras lo hizo bastante bien, y es que aquí puedes hacer tus videos en formato cinematográfico con sus tres cámaras, y la principal es de 108 megapíxeles, una secundaria ultra gran angular de 8 y por último tenemos una macro de 5 megapíxeles pero con 50 milímetros que va a sacar fotografías excelentes con poca luz, y sobre todo también graba video con resolución 8K. Por si buscas un celular Android con buenas cámaras, pues esta es la mejor opción si no tienes un gran presupuesto. Y es que este 11T Pro, en cuanto a la batería, es una de las mejores en los celulares de alta gama. Tiene 5000 mAh y una carga rápida de 120 watts, que la carga del dispositivo se va a completar al 100% en tan solo 15 minutos. Es bastante potente el rendimiento que puede ofrecer el Qualcomm Snapdragon 888,